Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Archaga y este día tenemos una transmisión importante. Pero me gustaría que antes de empezar nos confirmen si nos escuchan y nos ven bien. Antes de empezar, por favor, si nos podrían confirmar si nos escuchan y nos ven bien. Una vez confirmado esto, los invito a que nos acompañen en esta transmisión a hacer sus preguntas, ya que participarán en el sorteo de un cargador inalámbrico de Flemoxol expectorante. Hoy hablaremos de los cuidados para evitar los resfriados en épocas lluviosas, en la cual Qualisol HC te protege de los hongos y sobreinfecciones de la piel y Flemoxol libera tus pulmones de la flema. Hoy nos encontramos en compañía de la doctora Sorel, médico especialista en medicina interna que labora en el Seguro Social. Bienvenida, doctora. Es un placer para nosotros tenerla hoy. Buenas tardes, Nicole. Mucho gusto. Saludos a todos y gracias por la invitación. A usted, doctora. Para iniciar en el tema y poderlo comprender mejor, doctora, ¿nos podría explicar qué es el resfriado común y qué es la gripe? El resfriado común y la gripe pues son dos condiciones respiratorias muy comunes, fácilmente contagiosas y también se tienden a confundir los significados, ¿verdad? El resfriado tiende a ser mucho más leve. Ambas infecciones pueden ser causadas por virus y por lo general el resfriado común tiende a afectar, ¿verdad? En la nariz y la garganta, que es parte del tracto respiratorio superior. Por lo general tiende a ser leve o inofensivo en el sentido de que no afecta la rutina o el desempeño diario de las personas para que puedan hacer sus actividades, ¿verdad? Y en muchos tipos de virus pueden causar un resfriado común. Por lo general, Disculpa. Los adultos sanos pueden esperar tener 2 o 3 resfriados al año, ¿verdad? Y los bebés y niños más pequeños pueden tener resfriados por lo general más frecuentes, tienden a ser más propensos. En cambio, la gripe, pues es una infección, ¿verdad? Respiratoria también, más contagiosa. Por lo general es causada por el virus de la familia de influenza, ¿verdad? Infectan principalmente la nariz, la garganta, los bronquios, y en ciertas situaciones pueden llegar a ocasionar una infección más severa, como una neumonía. Los síntomas pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, cansancio extremo, tos seca, como la mayoría de las infecciones respiratorias virales, ¿verdad? Dolor de garganta, secreción o congestión nasal y dolores musculares. Y en los niños pueden haber síntomas incluso digestivos como náuseas, vómitos y diarreas, ¿verdad? Que son menos frecuentes en los adultos por lo general. Entonces, esas son algunas de las principales diferencias entre estas dos afecciones respiratorias que son muy comunes actualmente. Entendemos que su mayor diferenciador es la intensidad de los síntomas. Ahora, ¿cómo se propaga o cómo nos podremos contagiar de la gripe y el resfriado común? Por lo general, tanto el resfriado como la gripe se propagan, ¿verdad? A través de la tos y los estornudos de una persona que posee o que es portadora, que se expulsan, ¿verdad? En gotas de saliva hasta más de 1 metro en el aire. Estas gotitas pueden aterrizar en la boca, la nariz o los ojos de las personas que están cercanas, ¿verdad? A menos de 1 o 1,5 metros de distancia. Y de forma alternativa también se pueden propagar cuando estas personas tocan estas gotitas, ¿verdad? Y después se tocan la boca o la nariz.
La mayoría de los adultos sanos pueden infectar a otras personas desde un día antes de que comiencen los síntomas hasta 5 a 7 días después de enfermar. Esto significa que alguien que tenga gripe, ¿verdad? Puede contagiar a otras personas, incluso antes de saber si está enfermo, ¿verdad? Y cuando es sintomático, pues con mucha más frecuencia. ¿Y puedo contraer 2 veces el mismo resfriado y gripe, doctora? Sí, como los virus por lo general que producen un resfriado o una gripe pueden cambiar, pueden mutar, es decir, ellos cambian su forma de ingresar al organismo para vencer los mecanismos o barreras de defensa que tenemos en nuestro cuerpo y por lo tanto son capaces de contagiarnos más de una vez. Y igual como una persona se contagia, puede contagiar en su núcleo familiar o en su trabajo, ¿verdad? Por el contrario, también se puede contraer el mismo resfriado o gripe 1 o 2 semanas después, sobre todo si no se toman las medidas de higiene adecuadas, ¿verdad? ¿Y cuándo es la época que aumentan estos casos de gripe y resfriado común? Por lo general, en Honduras, los meses donde los cambios de clima se acentúan un poco más, principalmente cuando hay lluvias o cambios o frente fríos, ¿verdad? En mayo, septiembre, octubre y diciembre son los meses donde ocurren por lo generalmente un incremento de casos de resfriado o gripe. Les recuerdo hacer sus preguntas ya que participan en el sorteo de un cargador inalámbrico de Flemoxol expectorante. Ahora, doctora, para saber que me he contagiado de resfriado común, ¿cuáles son los síntomas que presentaría? Los síntomas, por lo general, como habíamos mencionado al principio, de un resfriado son más leves, ¿verdad? que la gripe común. Suelen aparecer de 1 a 3 días después de la exposición a un virus que causa el resfriado. Los signos y síntomas que pueden variar de una persona a otra pueden incluir lo siguiente, ¿verdad? Congestión o goteo nasal, dolor de garganta, tos, que puede ser una tos seca, dolor corporal, ¿verdad? O dolor de cabeza leve, estornudos y fiebre, pero no de gran intensidad, ¿verdad? Que por lo general no supera los 38 grados o febrícula como a veces se le conoce. Ok, gracias, doctora. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para aumentar la posibilidad de poder contraer un resfriado común? Algunos factores de riesgo principalmente es en los grupos poblacionales que va de acuerdo a la edad, ¿verdad? Estos en general pueden ser los extremos de la vida, ¿verdad? Los bebés o los niños pequeños son más propensos, ¿verdad? A contraer un resfriado y también las personas o el adulto mayor también son más propensas a aquellas personas que tienen un sistema inmune debilitado, ¿verdad? Tener una enfermedad crónica o estar en un tratamiento con esteroides o con medicamentos que debilitan el sistema inmune. Por ejemplo, aquellos pacientes sometidos a quimioterapia pueden ser más propensos a desarrollar una gripe o un resfriado. También el tabaquismo, ¿verdad? Ya sea que si la persona fuma o se expone al humo del cigarrillo, ya sea el cigarrillo normal o el cigarrillo electrónico, también es más propenso a resfriarse, que tenga un resfriado más fuerte. Gracias, doctora. ¿Le parece si para pasar a nuestra ronda de preguntas nos podría dar recomendaciones o consejos para prevenir el contagio del resfriado o gripe común? Sí, ¿verdad? Las recomendaciones aquí van de la mano con lo que es la higiene, ¿verdad? La higiene es muy importante porque para nosotros protegernos de la gripe o resfriado, pues algo bien importante es alejarnos de las personas sintomáticas. ¿Por qué? Porque ya sabemos que si mantenemos la distancia, ¿verdad? Más de 1,5 metros, 2 metros, pues nosotros estamos evitando estar en contacto si esa persona tose o estornuda, de contaminarnos, porque va a esparcir, ¿verdad? Gotitas de saliva en el aire o en el ambiente, y debemos de protegernos las mucosas, principalmente en estos tiempos de pandemia, pues lo que es la mascarilla o el uso de pantalla facial
protege, ¿verdad? Brinda una barrera protectora de manera mecánica que evita que nosotros nos contaminemos con más facilidad de un virus un virus respiratorio, ¿verdad? Que nos pueda causar un resfrío o una gripe común. La higiene también, el lavado de manos frecuentemente con agua y jabón. En este caso, cada vez que nosotros tengamos que tocarnos nuestra cara, ¿verdad? La nariz, la boca, los ojos, tenemos que tener las manos limpias, ¿verdad? Y principalmente mantenerse alejado de las personas enfermas, como lo mencioné. Tratar de mantener un adecuado sistema inmune con una buena alimentación, con un esquema de vacunación, sobre todo en los niños, ¿verdad? Que esté completo, y en las personas adultas que puedan ser propensas a contraer resfriados o gripe, pues que se puedan aplicar también la vacuna de la influenza para estar completamente protegidos. Nos comenta Hermelina Cruz, doctora, que ayer su hijo amaneció con resfriado, solo que no tiene fiebre. Ok, el resfriado, como mencionamos, es por lo general una infección respiratoria más leve, ¿verdad? Más inofensiva, y el hecho de que no tenga fiebre, pues es una buena señal, porque por lo general nos puede estar indicando de que va a ser algo transitorio, ¿verdad? Que puede cursar en un periodo y resolverse en un periodo menor a una semana. Si el niño, como lo menciona hijo, ¿verdad? No menciona la edad, puede tener este resfriado, pues mantenerlo adecuadamente hidratado y asegurarse de que coma, y estar pendiente, ¿verdad? O expectante si presenta algún otro síntoma. Antonio Mazariego nos pregunta, como padre quiero entender por qué se debe abrigar a un niño. ¿El bajo clima puede provocar una enfermedad respiratoria? Sí, las bajas temperaturas, que por lo general aquí no estamos tan expuestos a los extremos, ¿verdad? De temperaturas muy frías, pero la entrada o bajada de ciertos grados de temperatura que normalmente no estamos acostumbrados, puede favorecer, ¿verdad? La entrada de virus en el sistema respiratorio. Y esa es una de las razones principales, sobre todo en estos ambientes donde para evitar el calor, ¿verdad? Las personas utilizan los aires acondicionados en sus dormitorios y los mantienen a una temperatura extremadamente baja. Pues si se tiene un niño, pues lo correcto es mantenerlo bien abrigado para evitar, ¿verdad? De que el extremo de los cambios de clima entre donde duerme y el resto de la casa o cuando sale vaya a provocar que se resfríe. Entonces, por eso la indicación de mantenerlo abrigado es correcta y es válida, sobre todo si se va a exponer a una diferencia de temperatura muy marcada, ¿verdad? O muy fría. Vanessa Acosta nos pregunta, ¿qué no se debe hacer cuando mi hija está resfriada? En recomendación, lo que no se debe de hacer, ¿verdad? En estos casos, evitar que esté en contacto con otros niños. ¿Por qué? Porque los va a contaminar, ¿verdad? Vigilar la sintomatología o el desarrollo, la evolución del resfriado, ¿verdad? Que no presente fatiga o dificultad respiratoria. Hay síntomas que pueden ser señales de alarma, ¿verdad? El incremento de la fiebre, el aumento de la frecuencia respiratoria, pérdida del apetito, pérdida de la actividad o de la energía con la que tienen los niños para jugar, ¿verdad? Entonces eso puede ser alguna señal de que indique de que amerite la evaluación del médico para comprobar de que todo está bien y que no solamente se trata de un resfrío. ¿Los niños, doctora, son los más propensos a contagiarse o a contraer el resfriado y gripe? Sí, recordemos que los niños hasta cierta edad pueden estar más propensos en el sentido de que su sistema inmune no está completamente desarrollado, sobre todo los niños menores de 5 años, ¿verdad? Y es por eso la importancia del esquema de vacunación en estas edades para evitar, ¿verdad? El contagio con infecciones que pueden ser leves, pero que se pueden complicar o volver más graves
debido a un sistema inmune que todavía no esté completamente desarrollado. Y algo muy importante es siempre las medidas de higiene, ¿verdad? E inculcar eso para evitar el contagio y de que estén en contacto con superficies que puedan estar contaminadas y que eso los haga más propensos a tener una infección respiratoria. Sofía Velázquez nos comenta: hola doctora, quisiera saber si ha notado si el uso de mascarilla también ha prevenido el número de casos de gripe y resfriado o siempre se mantiene. Sí, efectivamente, el uso de la mascarilla en personas que antes de la pandemia presentaban 2 o 3 episodios al año y el evitar el contacto o la asociación con otras personas, el estar trabajando de manera virtual o desde casa, pues ha mejorado en la afluencia o la incidencia de infecciones respiratorias, sobre todo en personas riníticas, ¿verdad? Con alergias, en personas asmáticas, porque ha evitado que estén en contacto, ¿verdad? Con este tipo de enfermedades, y la mascarilla ha sido una barrera, ¿verdad? Altamente efectiva, no solamente para el coronavirus, sino para otras infecciones respiratorias de menor intensidad o severidad. Comentando lo rinítico, doctora, nos pregunta Angélica Bardales. Hola, dice, buenas tardes. A mi hijo le dijo el pediatra que es rinítico. ¿Qué puedo hacer en la actualidad? Por el clima fresco, amanece muy contagiado. Los niños que tienden a desarrollar rinitis o congestión nasal, que son sensibles a los cambios de temperatura, además de las medidas físicas, ¿verdad? O barreras de mantenerlos abrigados, de no exponerlos mucho al frío, de darles alguna suplementación, además de una buena alimentación, ¿verdad? Y de tener su esquema de vacunación al día. Deben de tener también el uso de algún tipo de antihistamínico que sea de utilidad, ¿verdad? En este caso, no sabemos la edad, hay medicamentos que pueden ser utilizados en presentaciones, ¿verdad? En jarabe, para que puedan ayudarlo a mantener controlada su rinitis, sobre todo si es más de tipo alérgico, ¿verdad? Que por causas infecciosas. Gracias, doctora. Para finalizar nuestra última pregunta, estornudar mucho al día y en la noche puede ser resfriado o gripe común, nos consulta Maribel Canales. Si eso es parte de la rutina diaria, estornudar tanto en la mañana o en la noche, probablemente sea el entorno o el ambiente que esté condicionando algún tipo de alérgenos presentes en el ambiente, ¿verdad? Nos pueden favorecer a que esto se vuelva como parte de una rutina. Al amanecer, estornudar, o en la tarde, estar con estornudo, ¿verdad? Esto puede estarnos indicando que el ambiente en donde estamos puede estar contaminado con algún alérgeno que nos esté ocasionando este tipo de síntoma, porque el estornudo es un mecanismo de defensa del cuerpo para expulsar cuerpos extraños o alérgenos que estén en las vías respiratorias altas. En este sentido, pues lo recomendable, ¿verdad? Que puede ser, si es dentro de la casa o en el trabajo, el polvo, ¿verdad? Cambiar la ropa del dormitorio, tratar de mantener la mínima cantidad de, usar menos cantidad de perfume o de sustancias que pueden ser irritantes para las vías respiratorias, ¿verdad? Sobre todo el cloro o el amonio altamente concentrado pueden ser también irritantes, y estar favoreciendo el uso de aerosoles o perfumes también puede favorecer ese tipo de estornudos. El polvo, como mencioné, y también en la ropa de la cama, que se debe cambiar con más frecuencia por la presencia de ácaros, ¿verdad? Ya se ha visto que el polvo del interior de la casa es mucho más alérgeno, ¿verdad? O más ocasionar este tipo de hiperreactividad respiratoria que la exposición al ambiente, en ambientes o espacios abiertos. Gracias, doctora. Angélica Bardales, quien nos comentaba que el pediatra le dijo que su hijo es rinítico, dice que tiene 3 años y a esa edad, ¿qué puede hacer
¿Qué puede hacer para prevenir esto? Ya que con el clima el niño amanece congestionado. Ok, no quisiera meterme en el área de la pediatría específicamente porque yo soy internista y mi enfoque, ¿verdad?, es más con personas adultas, pero si el pediatra le informó de esto, probablemente le haya hablado de las recomendaciones que debe mantener en su casa, sobre todo con el aire acondicionado, el uso de ventiladores, el uso también de alimentos o cosas muy frías, ya que él es propenso a este tipo de actividad. Y los antihistamínicos, pues en un niño de una edad tan corta como de 3 años se deben calcular por kilo de peso, ¿verdad? Que en este caso pueden ser antihistamínicos que tengan cierto grado de seguridad para este tipo de niños, ¿verdad? Que pueden venir solos o combinados, ¿verdad? Como clofeniramina o loratadina, y algunos que puedan ser más potentes, así como también se le puede recomendar el uso de sprays nasales, pero esto tiene que ser bajo la supervisión del pediatra, ¿verdad? Entonces yo no me atrevería a recomendarle o recetarle nada, ¿verdad? Una, porque no es el área, y la otra es porque es un niño muy pequeño y todos los medicamentos que pueda recibir se deben calcular en base a su peso, ¿verdad? Y bajo la supervisión del médico especialista en niños. Muchas gracias, doctora Sorel, por compartir con nosotros en esta tarde y darnos recomendaciones y consejos de cuidados para evitar los resfriados en épocas lluviosas. Muchas gracias a todos nuestros seguidores por sus preguntas y por acompañarnos en este live que es en patrocinio con Benesi Labs. Recuerden realizar sus compras desde farmaciasimán.com o de nuestra app. En Farmacia Simán encuentras todo para el cuidado de tu salud y de tu familia. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestro Facebook Live educativos, sorteos y promociones exclusivas de Farmacia Simán, tu farmacia completa. Feliz tarde. Gracias. Gracias. Y gracias, doctora. Gracias, mi amable.